que revisen el material. Ya la próxima semana iniciamos en forma con tareas y demás. Primero que nada, quiero saber si alguien tiene alguna duda sobre su calificación que se subió ayer al SAES. No, profesora. No, ninguna, todo bien. No sé si alguna persona que me preguntó el día de ayer se encuentra en este grupo. Recuerden que yo les dije que los puntos extra que se iban a dar por los ejercicios que ustedes entregaron iban a ser sobre la calificación de su examen antes de ponderarlo al 50%. Es decir, si yo en mi examen tuve 8 y entregué 12 ejercicios, en realidad el examen cuenta como si hubiera sacado un 9 y ese 9 se pondera al 50%. Eso quiere decir que de su calificación total, en lugar de tener 4 puntos, tendrían 4 puntos y medio. No es que se dieran los puntos hasta después de que ya se ponderó del examen. Entonces, ojo con eso, muchachos, yo se los dije, se los aclaré bien, los puntos extra por los ejercicios que ustedes entregaron fueron, se tomaban en cuenta antes de la ponderación. Entonces, se daban al examen, a la calificación de examen que ustedes hubieran obtenido y eso se ponderaba en total al 50%. Y ya de ahí, pues, le suman 5 puntos, un punto de tareas, en el caso en el que hayan entregado todas, y 4 puntos de prácticas, lo mismo, igual si es que entregaron todas. Para esta tercera unidad, muchachos, lo que me ha pasado en estos 2 semestres que se han tenido que hacer de forma virtual es que no les da tiempo de hacer las prácticas. Son varios métodos de la tercera unidad, en total son 7 métodos, más 3 que vemos de la unidad 4, que son los métodos de interpolación. Entonces, siento que no les da tiempo, a la mayoría de los compañeros no les dio tiempo de hacer todas las prácticas. Entonces, esta unidad, la unidad 3, la vamos a ver un tanto diferente. Vamos a dejar tarea. Esa tarea es como los ejercicios que vienen en los apuntes del material que les envié. Hay que realizarla, ya saben, a mano, se le toma una foto, se escanea y se sube al Classroom. En cuando la tengan asignada y verificando ahí la fecha de entrega para procurar no entregarla tarde. Las prácticas van a ser diferentes. Ahora yo les voy a dar la práctica, o sea, es decir, yo les voy a pasar los programas. Lo que ustedes van a tener que hacer nada más es probar el último punto. Ya saben que en el último punto siempre pongo una prueba de escritorio. Esa prueba de escritorio la tienen que probar y la captura de pantalla es la que tienen que subir. No tienen que hacer el programa. Yo les voy a enviar el programa. Ustedes nada más tienen que hacer su prueba de escritorio y verificar que está funcionando como se pide en la práctica. Primero prueben para que vean que funciona el programa. Prueben la ejecución que viene ahí, como en los formatos de las prácticas que ya han visto. Primero prueben la que yo ya les estoy poniendo en el formato y ya después la que van a subir a Classroom es la que viene en el último punto. ¿Se entiende, muchachos? No van a hacer programas porque no les va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, espero que me hayan entendido todos, que hayan escuchado todos. La próxima semana ya vamos a comenzar con el envío de las prácticas para que ustedes vayan haciendo tanto sus tareas como la entrega de esas ejecuciones que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, maestra, todo bien. No, profesora, todo bien. Muy bien. Bien, vamos a comenzar. Voy a comenzar con el tema de introducción. Es un tema, ahorita les presento pantalla, denme un segundito. Son 3 temas los que ahorita están en la unidad 3, pero me faltan todavía. En la unidad 3 todavía me falta descomposición, Cholesky, Gauss, Seidel y Gauss y Jacobi, que son los métodos que vamos a ver para resolución de sistemas de ecuaciones. Entonces,
Voy a comenzar a presentar. Ahorita me dicen si se ve mi pantalla. Ahorita yo les aviso en cuanto esté presentando. Listo, ya deben de comenzar a ver. Me avisan, por favor, si se ve claramente. Sí se ve. Sí. Este es el primer tema que ustedes tenían que revisar el día de ayer. Es un tema de introducción. Lo que necesito que veamos aquí es más o menos como revisar la nomenclatura que vamos a trabajar durante esta unidad. Vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. En la unidad 3 se ven métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones, en este caso para sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué quiero decir con sistemas de ecuaciones lineales? Que voy a tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Vean aquí, de hecho viene ahí una representación, dice, suponga el siguiente sistema de ecuaciones. Vean que tengo n ecuaciones con n cantidad de variables dependientes, por eso se dice que el sistema es lineal. Lo podemos ver representado como se muestra ahí, es decir, todo el sistema completo con coeficientes, con variables dependientes y con términos independientes, ¿ves? O lo podemos ver representado en su forma compacta, que lo que quiere decir esto es que es una matriz de coeficientes A multiplicada escalarmente por un vector de términos dependientes, y esto va a ser igual a un vector de términos independientes. Y por ahí les especifico que es A, es la matriz de coeficientes. Permítanme, dejen dar entrada a la compañera. Que es la matriz de coeficientes A, que es el vector de términos independientes X, que en este caso, dependiendo de la propuesta del examen o del ejercicio o del ejemplo, este vector de términos independientes no necesariamente tiene que ser X, puede ser un vector Y, puede ser Z, inclusive podemos tener variables en lugar de X1, X2, X3, X hasta la XN. Podemos tener, no sé, XYZ, LMN, no sé, N cantidad de variables, ¿no? Lo único que tenemos que entender ahí que es un vector de términos dependientes. Y por último, lo mismo, en este caso representamos al vector de términos independientes con la letra B. Sin embargo, puede ser alguna otra letra, ¿no?, que represente estas constantes. Vamos a identificar las partes de la matriz de coeficientes, que es importante que nosotros sepamos qué partes son las que la conforman, porque a medida en la que yo vaya explicando los métodos, pues yo diré, por ejemplo, en el método de Gauss simple, pues se trata de eliminar la triangular inferior, entonces hay que saber cuáles son las partes de esa matriz. En este caso, en la matriz de coeficientes vamos a identificar tres partes. La parte que viene ahí sombreada en verde es la triangular superior. ¿Cómo puedo identificar a la triangular superior? Pues todos aquellos coeficientes cuyos subíndices indexados son identificados como A y J, en donde I es menor que J. Son todos esos elementos donde I es menor que J. La triangular inferior, que viene ahí sombreada con un color naranja, podemos identificarlos donde todos aquellos elementos de la matriz de coeficientes donde I es mayor que J. ¿Ya vieron? El A21, el A31, el A32. Esto es para un sistema de 3×3, pero aplica para cualquier sistema de n por n. Y la diagonal de la matriz. La diagonal son todos aquellos elementos de la matriz en donde sus subíndices de indexación son iguales. I igual a J. A11, A22, A33, A44, etc. Dependiendo del tamaño de la matriz. Otro de los conceptos que quiero que nosotros recordemos, porque ustedes ya los conocen, es aquel concepto de lo que es una matriz identidad. La matriz identidad es aquella matriz cuyas triangulares son iguales a 0 y la diagonal tiene puros elementos iguales a 1. Y la vamos a identificar con la letra I mayúscula. También es importante que sepamos que es una matriz simétrica, porque uno de los métodos que vamos a ver es un método especial para la resolución de matrices de tipo simétrica. ¿Cuándo hablamos de una matriz simétrica? Cuando las dos triangulares son iguales.
Esto quiere decir que todos los A y J son iguales a los AJI, siempre que I sea diferente de J. Es decir, lo que tenemos por encima de la diagonal es igual a lo que tenemos por debajo de, en una forma de espejo. También vamos a trabajar, vamos a empezar de hecho con la especificación de los métodos con un concepto que se conoce como la matriz extendida, que lo que significa es que vamos a juntar en una sola matriz tanto los coeficientes del sistema como los términos independientes. Y vean ahí cómo está representado, cómo está representado esa matriz extendida. Ahí es importante que ustedes conozcan estos términos para que sepan de qué vamos a hablar cuando empecemos a ver los métodos que vamos a trabajar. Como les comentaba, los métodos que vamos a trabajar en la unidad 3, ahorita nada más hay dos: el método de eliminación de Gauss simple, que se conoce nada más como método de eliminación de Gauss, y el método de eliminación de Gauss-Jordan. Vamos a comenzar con el método de eliminación de Gauss o método de eliminación de Gauss simple. Este método de eliminación de Gauss consiste en lo siguiente. Vean aquí la imagen, en hacer ciertas modificaciones a la matriz extendida de un sistema de ecuaciones original, a manera de que la triangular inferior, vean como aquí ya no pongo ningún elemento, porque la triangular inferior de la matriz de coeficientes va a ser igual a 0. Se busca que se hagan ciertas modificaciones para que esa triangular se elimine. Al momento de eliminar estos elementos, vean cómo los elementos que tienen comillas simples sufren modificaciones. La cantidad de comillas simples que tenga cada uno de los términos es la cantidad de modificaciones que le voy a hacer. Para un sistema de 3×3, vean cómo en la segunda ecuación, en la ecuación número 2, A22 sufre una modificación, tiene una sola comilla, A23 sufre una modificación, igual una sola comilla, lo mismo con C2. Y los elementos que vemos en la ecuación 3, para este sistema de 3×3, sufren dos modificaciones. ¿Qué quiere decir? Que en el método de eliminación de Gauss simple, la última ecuación siempre va a sufrir n-1 modificaciones. Y recuerden, siempre vamos a buscar que la triangular inferior sea igual a 0. A este tipo de eliminación se le conoce como eliminación hacia adelante. Además, ahorita les voy a explicar por qué. Vean cómo cuando llegamos a este tipo de sistema donde la triangular inferior es igual a 0, con sus respectivas modificaciones en cada uno de los términos que se están ahí representando, vean cómo es muy fácil despejar x3 de la ecuación 3, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque yo ya tengo los dos términos que están multiplicando, tanto x1 como x2 son iguales a 0. Entonces aquí, desde la ecuación 3, a partir de esta representación, es muy fácil solamente despejando x3, que sería igual a c3 modificado 2 veces sobre a33 modificado 2 veces. Encontrado x3, puedo sustituir en la ecuación 2 y encontrar x2. Vean como aquí, si yo sustituyo en esta ecuación, acuérdense que este sistema no es más que la representación de un tipo de ecuaciones. En este caso tengo tres ecuaciones. La ecuación número 1 es A11x1 más A12x2 más A13x3 y esto es igual a C1. Vean cómo en esta gráfica los términos independientes están representados con la letra C. Por eso les decía, a veces pueden ser X, a veces pueden ser Y, a veces en los independientes puede ser B. En este caso lo está representando con la letra C. La ecuación 2, si ustedes la ven en este sistemita que ya está aquí representado con la eliminación hacia adelante, es A21 por X1, que en este caso es 0, A21 es 0, A22 modificada una vez por X2, más A23 modificada una vez por X3, y esto es igual a C2 modificado una vez. Y por último, la ecuación 3, nos queda 0x1 más 0x2 más A33 modificado 2 veces x3 igual a C3 modificado 2 veces. Por eso es que x3 de la ecuación 3 es muy fácil de despejar, de encontrar. Simplemente con el despeje de x3, sustituyo este valor que encontré en x3 en la ecuación 2,
y vemos que x2 es c2 modificado una vez, menos a23 modificado una vez, por x3 que ya encontré, que ya calculé, y todo esto sobre a22 modificado una vez. Encontrados x3, x2, sustituyo en la ecuación número 1 y encuentro x1. ¿Ya vieron? Entonces, el método de eliminación de Gauss simple consiste en la eliminación hacia adelante para hacer que la triangular inferior sea igual a 0, y después la sustitución hacia atrás. Es decir, primero encuentro la variable dependiente de la última ecuación y de ahí me voy hacia atrás hasta la primera ecuación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Muchachos, ¿están conectados? ¿Están presentes? Todo bien, No hay ninguna duda. No, maestra. vamos, profesora. De acuerdo, gracias. Para lo que vamos a hacer, vamos a seguir una serie de reglas. En este caso, depende la cantidad de reglas, depende del sistema. Lo mismo que vayamos a ver más adelante con el algoritmo va a depender de la cantidad de ecuaciones que tenga el sistema. Ahorita les voy a decir por qué. La regla número 1, muchachos. Permítanme, déjenme dar acceso a quien quiere entrar. La regla número 1 de lo que vamos a realizar con el método de eliminación de Gauss es que vamos a encontrar una ecuación auxiliar. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Vean, en la representación que yo les mostré aquí, vean en la eliminación hacia adelante, cómo lo que yo quiero es eliminar los términos de la triangular inferior. Entonces, vean, aquí, para la segunda ecuación yo eliminé x1. Entonces, vamos a suponer que yo quiero eliminar x1 tanto de la ecuación 2 como de la ecuación 3. Mi ecuación auxiliar va a ser la ecuación 1. Si quisiera eliminar alguna x2, mi ecuación auxiliar va a ser la ecuación 2. Si quisiera eliminar alguna x3, mi ecuación auxiliar será la ecuación 3. Si tuviera un sistema más grande que un sistema de 3×3 y quisiera eliminar a una x4 de alguna ecuación, de la que sea, mi ecuación auxiliar será la ecuación 4. ¿Me explico, muchachos? Con esa primera regla, ¿queda claro? Repito, la primera regla quiere decir lo siguiente. Si quisiera eliminar algún coeficiente que esté afectando a x1 de alguna ecuación, mi ecuación auxiliar será la ecuación 1. Si quisiera eliminar algún coeficiente de x2, mi ecuación auxiliar será la ecuación 2, y así sucesivamente. Para un sistema de 3×3 como el que les mostré ahorita en la gráfica, solo elimino x1 tanto de la ecuación 2 y 3, y x2 de la ecuación 3. Por lo tanto, para eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3, en su momento, mi ecuación auxiliar será la ecuación 1. Y para eliminar x2 de la ecuación 3, mi ecuación auxiliar será la ecuación 2. ¿De acuerdo? Regla número 2. Vamos a multiplicar a esa ecuación auxiliar por un coeficiente de pivoteo. Estas reglas son los pasos que vamos a seguir para eliminar nuestras triangulares inferiores. La regla número 2, identificada la ecuación auxiliar con la que voy a trabajar, voy a multiplicar a esa ecuación por un coeficiente de pivoteo. ¿Cómo voy a encontrar el coeficiente de pivoteo? Pues de una forma muy sencilla. Voy a dividir el elemento que quiero eliminar sobre el correspondiente en columna que se encuentra sobre la ecuación auxiliar. Ahorita se ve un poco raro, pero al momento que se los explique van a entender qué es el coeficiente de pivoteo. Ya que multipliqué esa ecuación auxiliar por ese coeficiente de pivoteo, voy a generar una ecuación de pivoteo. Esa es la regla número 3. Esa ecuación de pivoteo se le va a restar a la ecuación en la que yo quiero eliminar algún término. Estas 3 reglas son las que vamos a seguir para las eliminaciones tanto de Gauss simple como de Gauss-Jordan. Y para eso pues vamos a trabajar con un algoritmo. Entonces, mi algoritmo consiste en lo siguiente. Vamos a suponer un sistema de 3×3. Este algoritmo aplica igual para un sistema de n por n. Acuérdense que son algoritmos para sistemas de tipos lineales.
Yo para la ejemplificación de mi algoritmo voy a trabajar con sistemas de 3×3. Entonces pueden ver ahí que el sistema de 3×3 está bien especificado con cada uno de los coeficientes, cada una de sus variables dependientes y cada uno de sus términos independientes. Comenzamos estableciendo la matriz extendida del sistema. Acuérdense que la matriz extendida no es más que la representación tanto de coeficientes como de términos independientes. Ahí están representados. Paso número 1. Vamos a eliminar X1 de las ecuaciones 2 y 3. Acuérdense que yo busco hacer A21, A31 y A32 iguales a 0, de acuerdo a la gráfica del método de eliminación de Gauss. Entonces voy a comenzar con eliminando A21 y A31. ¿Cómo hago esto? Siguiendo las 3 reglas. Vean, como voy a eliminar X1, mi ecuación auxiliar va a ser la que está sombreada en rosa. No sé si ustedes la ven rosa o rojo, no lo sé. Pero esa va a ser mi ecuación auxiliar. Acuérdense, como yo quiero eliminar un término de X1, mi ecuación auxiliar va a ser la 1. Esa es la regla número 1. Identificada la ecuación auxiliar, que es la ecuación 1, la voy a multiplicar por un coeficiente de pivoteo. Si ustedes recuerdan, el coeficiente de pivoteo es la división entre el elemento que quiero eliminar sobre el correspondiente en columna de ese elemento a eliminar sobre la ecuación auxiliar. Vamos a ver qué es eso. ¿Cuál es el elemento que quiero eliminar? Por ejemplo, en el paso 1, quiero eliminar X1 de la ecuación 2. Bueno, el elemento que quiero eliminar es A21. Quiere decir que se va en el numerador del coeficiente de pivoteo. Sobre el correspondiente en columna ese elemento en la ecuación auxiliar. ¿Cuál es el correspondiente en columna del A21 en la ecuación auxiliar? Pues A11. Vean cómo están en la misma columna. Por lo tanto, mi coeficiente de pivoteo será A21 entre A11. ¿Se entendió, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. De acuerdo. Cuando yo multiplico toda la ecuación 1 por este coeficiente de pivoteo, vean cómo me queda A21 sobre A11 por A11 X1, más A21 sobre A11 por A12 X2, y así sucesivamente. Vean que todo el coeficiente de pivoteo afecta a todos y cada uno de los términos de la ecuación auxiliar. Esta ecuación, acuérdense que cuando yo multiplico la auxiliar por el coeficiente de pivoteo, me da una ecuación de pivoteo. Esa es la regla número 2. Regla número 3. Vamos a hacer la resta la resta de la ecuación en la que quiero eliminar algún término, en este caso es la ecuación 2, menos mi ecuación de pivoteo. Vean cómo me queda el primer término. A21 sobre A11 por A11 me queda A21X1. ¿Ya lo vieron? Si yo resto A21X1 menos A21X1, eso me da 0. Los demás elementos me dan diferente de 0. Vean cómo es A22 menos A21 sobre A11 por A12. Luego voy a restar A23 menos A21 sobre A11 por A13, que es lo que yo tengo acá. Vean cómo lo que voy a hacer es restar coeficientes. Los multiplico por cada uno de sus términos independientes y al final también modifico el término independiente. Así, con esta resta, hago que A22, que tenía yo original, se modifique con este término. Esta resta ahora va a ser mi A22 modificado una vez. Este término va a ser mi A23 modificado una vez. Y este término va a ser mi B2 modificado una vez. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende cómo se hace la eliminación? Sí. Vean cómo aquí están los términos A22 modificado una vez, A23 modificado una vez, B2 modificado una vez, y también están los términos modificados después de la eliminación de A31 en la ecuación 3. Entonces, vean, miren, A22 modificado una vez va a ser igual a A22 original, que es esto, lo que yo hice al restar la ecuación original menos la ecuación de pivoteo, menos el coeficiente de pivoteo multiplicado por A12. A23 original va a ser A23 modificado una vez va a ser igual a A23 original menos el coeficiente de pivoteo multiplicado por A13. Y B2 modificado una vez va a ser igual a B2 original menos el coeficiente de pivoteo multiplicado por B1.
A32 modificado una vez es A32 original menos el coeficiente de pivoteo. Vean cómo ahora mi coeficiente de pivoteo cambia. Si yo quiero eliminar A31, aquí lo tengo, si yo quiero eliminar X1, perdón, A31 de la ecuación 3, pues entonces mi coeficiente de pivoteo ahora será A31 sobre A11. Y entonces mi ecuación de pivoteo para poder eliminar este término ahora va a ser toda esta ecuación, la ecuación 1, multiplicado por A31 sobre A11. Y entonces aquí ya me queda diferente, ya nada más lo único que tengo que cambiar en lugar de A21, A31 sobre A11. Y la resta me queda igual. En ese primer paso se elimina X1 de las ecuaciones 2 y 3. A la ecuación 1 no le hago nada porque acuérdense que fue la auxiliar. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, profe. Bien, maestra. Muy bien. Paso número 2. Paso número 2, vamos a eliminar X2 de la ecuación 3. Vean cómo aquí ya le puse el 0 porque lo eliminé. ¿Cómo lo eliminé? Si voy a eliminar X2, ahora, ¿quién es mi ecuación auxiliar? ¿La ecuación 2? La 3, ¿no? ¿La cuál? ¿La ecuación 2? Si voy a eliminar X2, mi ecuación auxiliar ahora es la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Ah, pues la que yo veo aquí. A22 modificado una vez por A23 modificado una vez, perdón, A22 modificado una vez, X2 más A23 modificado una vez por X3 más B2 modificado una vez. Esta va a ser mi ecuación auxiliar. Esa ecuación la voy a multiplicar por mi coeficiente de pivoteo. ¿Quién me dice cuál es el coeficiente de pivoteo para eliminar X2 de la ecuación 3? 3, 2. No, 3, 2 no. ¿Es el que queremos eliminar entre la auxiliar? De acuerdo. Eder Mata. ¿Puede encender Sí, su profe. micrófono, por favor? Dígame cuál es el coeficiente de pivoteo para eliminar X2 de la ecuación 3. Va a ser el A22, ¿no? No. Acuérdense que el coeficiente de pivoteo es la división del elemento que voy a eliminar entre el correspondiente en columna del que quiero eliminar sobre la ecuación auxiliar. Para eso me voy al paso anterior. ¿Cuál es el que quiero eliminar? Quiero eliminar a 3,2 modificado una vez. Mi coeficiente de pivoteo entonces va a ser A32 modificado una vez sobre A22 modificado una vez. Y eso lo pueden ver aquí. Vean. A33 modificado dos veces va a ser igual a A33 original menos el coeficiente de pivoteo multiplicado por A23. En cada una de las eliminaciones que yo estoy haciendo, estoy siguiendo las 3 reglas de las que les hablé. Número 1, sacar el coeficiente de pivoteo. Número 2, multiplicar el coeficiente de pivoteo por la ecuación auxiliar. Número 3, acuérdense que al multiplicar el coeficiente de pivoteo por la ecuación auxiliar me da mi ecuación de pivoteo. Número 3, hacer la resta de la ecuación en donde quiero eliminar menos la ecuación de pivoteo. Sé, muchachos, que ahorita se ve un poco raro porque todo está en términos de variables y demás, pero a la hora de hacer el ejercicio, y les voy a enseñar un algoritmo en donde se identifica todo, creo yo, con mucha más facilidad para que ustedes entiendan todo lo que se hace en la eliminación de Gauss. Bien. Paso número 3 del algoritmo. Como este sistema es de 3x3, son solo 3 pasos. Si tuviera un sistema de 4x4, yo tendría 4 pasos, 3 de eliminación y 1 de sustitución. Si tuviera un sistema de 10x10, yo tendría 9 pasos de eliminación y 1 paso de sustitución. Vean cómo el paso número 3, ya que yo llegué a este tipo de sistemas en el paso 2, vean cómo ya los términos de la triangular inferior son iguales a 0, y ya desde esta ecuación, desde la última ecuación, en este caso la ecuación número 3, puedo despejar de manera muy sencilla X3. Y es lo que estoy haciendo en el paso número 3. Despejo X3, en contra de X3 lo sustituyo en la ecuación 2 para encontrar X2,
Y encontrado x3 y x2, lo sustituyo en la ecuación 1 para encontrar x1. ¿De acuerdo, muchachos? Y viene aquí un ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a seguir en todos los temas que veamos para la eliminación de sistemas de ecuaciones, excepto en el método de Cholesky, en donde trabajamos con un sistema de ecuaciones simétrico. Este ejercicio lo vamos a trabajar, repito, durante todos los métodos para comparar cómo funciona cada uno de ellos. Vean que es un sistema lineal, tiene 3 ecuaciones, tiene 3 variables, x1, x2, x3. También se puede decir que es un sistema balanceado. Les voy a decir por qué. Un sistema de ecuaciones balanceado es aquel que tiene en la diagonal de la matriz de coeficientes los coeficientes más altos. Vean, la ecuación 1 es la que tiene el coeficiente más alto de x1. x1 tiene coeficientes 3, 0.1 y 0.3. Está balanceado porque el coeficiente más alto está en la ecuación 1. El coeficiente más alto de x2 está en la ecuación 2. Y el coeficiente más alto de x3 está en la ecuación 3. Es un sistema balanceado porque los coeficientes más altos de cada una de las variables están en la diagonal, tanto el 3 como el 7 como el 10. En caso de que no estuviera así, hay ocasiones en las que queremos aplicar el método y no nos sale, no podemos resolverlo por el método que queremos. Es importante conocer términos como el pivoteo parcial y el pivoteo total. Un pivoteo parcial es intercambiar filas. Vamos a suponer que donde yo tengo el coeficiente más alto de x1 no está en la ecuación 1, quizás está en la ecuación 2. Pues de manera muy sencilla puedo intercambiar la ecuación 1 por la x2. Intercambio el orden y entonces yo ya hago que el coeficiente más alto de x1 esté en la ecuación 1. Cuando yo intercambio solo filas, es decir, estoy intercambiando el orden de las ecuaciones, se dice que hago pivoteo parcial. Cuando hago intercambio de filas y o columnas, estoy diciendo que hago el pivoteo o el pivoteo del que se trata es pivoteo total. ¿Qué quiero decir? Pues si a lo mejor yo no encuentro el coeficiente más alto de x3 en la tercera columna, pues entonces puedo hacer un intercambio de las columnas 2 con 1 y entonces ya queda mi sistema balanceado. Pero es muy importante procurar, no es obligatorio, muchachos, es importante procurar que mi sistema se encuentre balanceado teniendo los coeficientes más altos de cada una de las variables en la diagonal del sistema. ¿De acuerdo? Entonces les repito, este es un sistema lineal y además está balanceado. Paso número 1, para poder encontrar para poder resolver ese sistema de ecuaciones, eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues acuérdense que yo tenía que encontrar primero coeficiente de pivoteo, ecuación de pivoteo y hacer la resta. Entonces vean cómo la ecuación 1 se copia tal cual. Aquí está mi matriz extendida. En la ecuación 1 la copio tal cual. Si ustedes verifican la gráfica, en la ecuación 1 no se sufre ninguna modificación. Elimino tanto A21 como A31 y vean cómo estos términos quedan modificados de acuerdo a estas ecuaciones que ya vienen ahí en el material que les mandé. A22 modificado una vez, saquen por favor calculadora, va a ser igual a la resta de A22 menos A21 sobre A11 por A12. ¿Qué quiero decir? A22 es 7 menos A21 entre A11, esto es 0.1 entre 3. Todo eso lo multiplico por A12, que es menos 0.1. Y eso les debe de dar, si ustedes ahorita están revisando en sus calculadoras, el valor de 7.0033. Por favor, verifiquen. ¿Cómo modifico A23? Pues es A23 original. Quiero decir que voy a hacer ahora menos 0.3 menos A21 entre A11, 0.1 entre 3, multiplicado por A13. Eso es menos 0.2. Y eso me da menos 0.2933. ¿Cómo modifico B2? Esto es igual a B2 original, que es menos 19.3, menos A21 sobre A11, esto es 0.3 entre 3, multiplicado por B1, esto es 7.85. Y eso me da menos 19.5616.
Y hago lo mismo con los términos de la ecuación 3 de acuerdo a estas ecuaciones. A32 va a ser igual a A32 original menos A31 sobre A11. Quiero decir entonces que voy a modificar el punto 2, el menos punto 2. Eso, la modificación va a ser igual a menos punto 2 menos la división de punto 3 entre 3 multiplicado por menos punto 1. ¿Cómo modifico el 10? El 10 va a ser 10 menos punto 3 entre 3 por menos punto 2. ¿Y cómo modifico el 71.4 de acuerdo a estas ecuaciones? Esto es 71.4 menos punto 3 entre 3 por 7.85. Y estas modificaciones me quedan ya, ustedes lo pueden ver, me quedan en este primer paso. ¿Qué pasó? ¿Alguien activó su micro? ¿Hay alguna duda? En A22 me da 6.9. En A22 seguramente no está considerando bien los coeficientes. Les repito la operación. Ok. La operación es 7 menos, ponga en su calculadora paréntesis, paréntesis, punto 1 entre 3, cierre un paréntesis y multiplique por menos punto 1. Y ya le dé el igual. Puede cerrar antes un paréntesis, pero no es necesario. Dele el igual y le va a dar Ya. Sí. 0,033. Tengan mucho cuidado con los signos, porque son ecuaciones, son operaciones algebraicas. Entonces tiene mucho que ver los signos. Acuérdense que como es una resta, vean aquí está la resta, al ser una resta multiplicada por un término negativo, pues me va a dar una suma al final. Por eso es que da más, un valor más alto que 7, y en este caso es 7.0033. Verifiquen todos los demás de acuerdo a estas ecuaciones y van a ver que esos términos modificados nos dan esos resultados. Acuérdense, la ecuación 1 en Gauss simple no sufre ninguna modificación, se queda tal cual. Paso número 2, ahora vamos a eliminar este término, el menos punto 19. Para eliminar ese término, acuérdense ahora mi coeficiente de pivoteo va a ser menos punto 19 sobre 7.0033. Ese coeficiente de pivoteo lo voy a multiplicar por la ecuación 2, esta, la que ya modifiqué en este paso, Multiplicando por esta ecuación me va a dar una ecuación de pivoteo, y esa ecuación de pivoteo la voy a restar a la 3. Entonces vamos a ver, de acuerdo a las operaciones de todo lo que les acabo de decir, mis términos A33 modificado 2 veces y B3 modificado 2 veces van a quedar de acuerdo a las siguientes ecuaciones. A33 modificado 2 veces va a ser igual a A33 modificado una vez, que es la que tengo del paso anterior, es decir, 10.02 menos A32 modificado una vez sobre A22 modificado una vez, menos, pongan paréntesis, paréntesis, menos 0.19 sobre 7.0033, cierren un paréntesis, y eso lo multiplican por menos 0.2933. Y eso les debe de dar, de acuerdo a lo que tenemos aquí abajo, 10.012. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito para que logremos ver los dos pasos en la misma pantalla y podamos ir haciendo las operaciones. ¿Cómo modifico el 70.615? Pues de acuerdo a esta ecuación va a ser el 70.615 menos, paréntesis, paréntesis, menos 0.19 sobre 7.0033, y todo eso lo multiplico por menos 19.5616. Cierro el paréntesis o le doy igual, y eso me da 70.0842. Verifiquen, por favor, con sus calculadoras. Paso número 3, acuérdense que voy a hacer la sustitución, primero de X3. X3 me queda 7.0842 sobre 10.012, y eso me da 7 o muy aproximado a 7. Les tiene que dar muy cercano a 7. 7.0000 algo o 6.9999 algo, no lo sé, pero tiene que ser muy aproximado. Creo que no dan resultados exactos por la resolución de la cantidad de decimales que estamos ocupando. Encontrado X3, la sustituyo en la ecuación 2 y me queda menos 19.5616 menos la multiplicación de menos 0.2933 por 7, y todo eso sobre 7.0033. Y eso me debe de dar muy aproximado o igual a menos 2.5. Encontrados esos dos valores, sustituyo en la ecuación 1, despejo, y X1 me da 3. ¿Cierto, muchachos? ¿Ya verificaron que eso esté bien?
Sí da, profe. De acuerdo, a ver, Bueno. vamos a ver, vamos a ver. Ana Paula, por favor, enciende su micrófono. Listo. Hola, hola, Ana Paula anda por ahí. Ay, sí, ¿sí me escucho? Muy bien. Muchachos, nueva regla, por lo que les comenté antes del primer parcial. No voy a pasar lista, pero voy a estar preguntando. Si la persona a la que yo pregunte no me contesta, para mí tiene falta, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso, muchachos. ¿Por qué? Porque no sé si les comenté a ambos grupos, no sé si fue a ustedes o fue al otro grupo, no lo sé. Pude notar por las preguntas que me hacían que no me están poniendo atención. Entonces, voy a empezar a preguntar durante la clase, a lo mejor le pido a alguien, hágame este cálculo, o dígame a qué es igual tal por tal, y si no me contestan, para mí tienen falta, ¿de acuerdo? Profesora, Bien, Sí, profesora. Profe, dígame. profesora, la compañera Ana Paula sí le contestó. Por favor, cuando me pregunten y esté presentando, díganme primero sus nombres porque no puedo ver, me tengo que regresar a la pantalla del Meet. Díganme su nombre y díganme su duda. Dígame, ¿quién me preguntaba por ahí? Ah, no, no es pregunta, es que solo le decía que la compañera Ana Paula sí le Hola, contestó. hola, hola. Bueno, activé el chat porque luego pasa que tenemos problemas con nuestros micros o el internet. Activé el chat, pero veo que nadie me está escribiendo. Muy bien. Muchachos, todo lo que les acabo de explicar, así es como viene la literatura, así es como lo explican en cualquier libro, inclusive hasta más complicado de lo que les acabo de explicar yo. Todo eso que les acabo de explicar, yo lo representé en un algoritmo. Este algoritmo no lo van a encontrar, yo lo representé así, porque se me hace más fácil, porque creo que ustedes lo pueden entender un poquito más sencillo, etcétera. Le llamo el método del cuadrado. En este caso es un método del cuadrado porque es de eliminación de Gauss. Van a ver que en el de Gauss-Jordan es un método del triángulo. En este caso, el método del cuadrado consiste en lo siguiente. Ya con este método no tengo que estar haciendo de forma individual que la multiplicación, que el coeficiente de pivoteo, la multiplicación para encontrar la ecuación de pivoteo y la resta. Lo puedo hacer todo en el mismo paso y es más o menos lo que les dicté ahorita en sus calculadoras. El método del cuadrado que yo hago en eliminación de Gauss es identificar primero 4 puntos. Punto número 1, que es el que viene en amarillo. El 1 es el elemento que voy a modificar. Los elementos en los pasos intermedios de eliminación de Gauss que se tengan que eliminar, simplemente los hago 0. Ahí no aplico el cuadro porque, de hecho, no existe cuadro, se hace una línea recta. Los cuadrados o rectángulos se van a hacer nada más para los elementos que quiero modificar. Lo primero que tengo que hacer es identificar los elementos del cuadrado o del rectángulo. Elemento 1, elemento amarillo, es el elemento que voy a eliminar. A modificar. El elemento 2 es el que voy a eliminar. El elemento 3 es el correspondiente en columna del que eliminé sobre el auxiliar. Y el elemento 4 es el correspondiente en columna del que modifiqué sobre la ecuación auxiliar. La ecuación, al final, la operación que voy a hacer para modificar a cada uno de los términos va a ser la siguiente. Elemento 1, es decir, el que modifiqué, menos, en sus calculadoras hay que poner paréntesis, dobles paréntesis, paréntesis, paréntesis. ¿De quién? Del elemento 2, entre el elemento 3, cierro un paréntesis, multiplico por el elemento 4, y aquí le cierro otro paréntesis y le pongo igual, o nada más pongo el igual. Es lo que yo les dicté en sus calculadoras. Vean, vamos a resolver el ejercicio otra vez. Paso número 1, voy a eliminar el punto 1, que es el elemento A21. Pongan mucha atención, muchachos, es súper importante que ustedes entiendan Gauss simple, porque de ahí van a entender todos los que deriven más adelante. Quien entienda bien Gauss simple va a entender de manera perfecta Gauss-Jordan, va a entender de manera perfecta Cholesky,
descomposición LU, y se le va a hacer súper sencillo. Si entienden bien el método del cuadrado que les voy a explicar ahorita, o en algunas ocasiones se hace un rectángulo, pero pues es lo mismo. Si se aplican bien estas reglas, van a ver que es súper fácil aplicar el método de Gauss simple y no tienen que aprenderse estas fórmulas, ni las tienen que poner en formulario, ni absolutamente nada. Pongan mucha atención. Paso número 1 del algoritmo de Gauss, de eliminación de Gauss. Tenemos que eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3. Voy a comenzar con la 2. Como quiero eliminar x1 de la ecuación 2, es decir, quiero que este punto 1 se haga 0. Bueno, pues le pongo un 0. Aquí está. No le hagan absolutamente nada. Le pongo un 0. Ya lo eliminé. Ahora voy a modificar con el método del cuadrado. Pongan atención. ¿Cuáles son los elementos de mi cuadrado? ¿Cuál es el que quiero modificar? Pues quiero modificar ahorita el 7. ¿Cuál es el elemento que eliminé? Eliminé el punto 1. Ese es el 2. Ese es el punto 2 de mi cuadrado, mi vértice 2. ¿Cuál es el correspondiente en columna del que eliminé el auxiliar? ¿Quién es mi auxiliar para eliminar x1? Pues la ecuación 1. ¿Cuál es el correspondiente en columna del que eliminé en la ecuación 1? El 3. Ahora, ¿cuál es el correspondiente en columna del que modifiqué en la ecuación auxiliar? Es decir, la ecuación 1, menos punto 1. Los puntos del cuadrado, los vértices del cuadrado, para modificar al 7, me quedan así. Este es el 1, el 7 es el 1, el punto 1 es el 2, el 3 es el 3, es el vértice 3, y el menos punto 1 es el 4. Para modificar al 7, en eliminación de Gauss, en el paso número 1, va a ser igual a lo siguiente. 7 menos, paréntesis, paréntesis, acuérdense que es la operación, punto 1 entre 3, y todo eso por, cierro un paréntesis, todo eso por menos punto 1. Cierro el segundo paréntesis o le doy igual, y eso me da 7.0033. Apliquemos ahora el cuadrado para modificar el menos punto 3. Como ya me quedan más alejados los términos, ahora se hace un rectángulo. Mi vértice 1 es menos punto 3, mi vértice 2 es punto 1, mi vértice 3 es 3 y mi vértice 4 es menos punto 2. La operación, de acuerdo al método del cuadrado, me queda menos punto 3 menos, paréntesis, paréntesis, punto 1 entre 3, cierro un paréntesis, multiplico por menos punto 2, cierro otro paréntesis y doy igual, o nada más doy igual. Y eso me queda menos punto 2933. ¿Cómo modifico el menos 19.3? De acuerdo al método del cuadrado. Este es mi vértice 1. El vértice 1 es menos 19.3. Acuérdense que es el que quiero modificar. El vértice 2 es el que eliminé, es el punto 1. El 3 es el correspondiente en columna del que eliminé, este es el 3. Y el vértice 4 es el correspondiente en columna del que modifiqué, es el 7.85. Acuérdense, el vértice 1, menos 19.3. Vértice 2, punto 1. Vértice 3, 3. Vértice 4, 7.85. La operación me queda menos 19.3 menos, paréntesis, paréntesis, punto 1 entre 3, cierro un paréntesis, multiplico por 7.85 y doy igual. Y eso me da menos 19.5616. ¿Se entendió el método del cuadrado? Sí, maestra. Quedó más claro. Sí, profesora. ¿Lo puedes repetir? De acuerdo. Por favor, ahora veamos. Isidro Benjamín, por favor, prenda su micrófono. Sí, profesora. Isidro, como que veo que su micro está encendido, pero no le escucho nada. No, aquí entiendo. Profesora, creo que no nos escucha, creo lo mismo. Profesora, Ana sí le respondió, pero creo que no nos escucha. Puede ser, puede ser. Sí, porque No lo sí sé, estoy porque veo que Isidro está encendiendo su micro, pero no lo escucho. aquí A ver, ando. déjame ver. A ver. No, men, es que no nos escuchan.
No sé, muchachos, no sé qué está pasando, pero no los escucho. Ni veo que tengan sus micros encendidos. Yo a todos los veo con micros apagados. ¿Sí me escucha, profesora? Ahora sí lo escucho. Sí, es que hace un momento sí estaba hablando, pero no escuchaba. Bueno, espero no nos falle. Bien, Isidro, no me apague su micro. Dígame ahora, de acuerdo al método del cuadrado, ¿cómo modifico el menos punto 2? Dígame cómo me queda la operación. El menos punto 2 quedaría menos 0.2 Ajá, menos. ajá. Ay, era. Paréntesis, paréntesis. Mándeme. Sí. Paréntesis, paréntesis. Sí, paréntesis, menos. No, espera. Es menos 2.2 menos paréntesis, el que. Ay, ¿cómo era? Es que 0.3, ¿no? se- Entre Ajá. 0.1. No. La Sería división. entre 3, ¿no? Ajá. Acuérdense que la Ah, sí, división entre es 3. la ecuación auxiliar. La operación me queda así. Menos punto 2 menos, paréntesis, punto 3 entre 3, cierro un paréntesis, multiplico por menos punto 1 y ya le pongo igual o cierro el paréntesis y luego le pongo igual, da igual, en la calculadora da igual. ¿Ya lo vieron, muchachos? ¿Ya me entendieron cómo se identifican los vértices del cuadrado que a veces se hace rectángulo? Sí, sí, sí. ¿Por qué Sí, fue el 3, maestra. maestra? Perdónenme, ya no escuché quién me dijo ahí. ¿Que por qué fue 0.3 entre 3? Entre 3. Acuérdese, en el método del cuadrado, que es lo mismo que les expliqué de las reglitas, en el método del cuadrado identificamos el vértice 1 como el elemento que voy a modificar, el vértice 2 como el elemento que quiero eliminar. El vértice 3 es el correspondiente del que quiero eliminar en la ecuación auxiliar y el 4 es el correspondiente en columna del elemento que quiero modificar en la ecuación auxiliar. Vamos a identificar esos vértices. Vean, yo quiero eliminar, perdón, ahora el menos punto 19. Por aquí está. Elimino el menos punto 19, le pongo un 0. ¿Cómo modifico? Bueno, no, estábamos creo que en la modificación en la eliminación del x1 de la ecuación 3. Vean, quiero modificar el menos punto 2. Modificar, acuérdense, el que quiero modificar es el vértice 1. El vértice 2 es el que quiero eliminar. Quiero eliminar el punto 3. Ese es el vértice 2. El correspondiente en columna del que quiero eliminar el auxiliar es el 3. Acuérdense, muchachos, si yo quiero eliminar términos de x1, mi ecuación auxiliar es la 1. Si quiero eliminar términos de x2, mi ecuación auxiliar es la 2. Si quiero eliminar términos de x3 en algún lugar, mi ecuación auxiliar es la 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vértice 1 ya dijimos menos punto 2. Vértice 2, punto 3, que es el que quiero eliminar. Vértice 3 es el 3, porque es el correspondiente en columna del que quiero eliminar sobre la ecuación auxiliar. Vértice 4, correspondiente en columna del que quiero modificar sobre la ecuación auxiliar. Entonces será el menos punto 1. La ecuación me queda, para modificar el menos punto 2, me queda menos punto 2 menos, paréntesis, punto 3 entre 3, cierro un paréntesis, multiplico por menos punto 1 y doy igual. Y eso me da menos punto 19. ¿Ahora sí ya se entendió? Sí, ya quedó, gracias. Sí, profa. De acuerdo. Ahora, por favor, alguien que me diga cómo me queda la operación para modificar el 10. Sería 10 Ajá, menos, se abren los paréntesis, punto sí, 3 sobre 3, sí. se cierra el de adentro menos, menos Por, 0 por menos 0.2. excelente, muy bien. Gracias. ¿Cómo modifico ahora a alguien más el 71.4? Podría ser 71. 71.4 Sí, menos, paréntesis, sí, 0.3 entre 3, sí. se cierra el paréntesis, por 7.85. 7.85. Excelente, muchachos. ¿Me entendieron? Excelente. Muy bien, muchas gracias.
Sí, así es como hago la modificación de cada uno de los términos. Acuérdense, ya con entendido el método del cuadrado, entendido cómo identifico cada uno de los vértices, la operación, ya nada más lo único que tengo que recordar cuál es la auxiliar, no se me vayan a confundir. Si quiero eliminar X1, acuérdense, la auxiliar es 1. Si quiero eliminar X2, la auxiliar es 2. Y ya no se compliquen con los términos que quiero eliminar. Si se trata de eliminar, solo pongo ceros. ¿De acuerdo? No intenten hacer el cuadrado. Sí se puede, pero les va a dar una línea recta, entonces no intenten hacerlo, nada más pongan un 0. Ahora fíjense, vamos a aplicar el mismo cuadrado, pero ahora para el paso 2 que elimina al menos punto 19. Quiero eliminar el menos punto 19, que es un coeficiente de X2. ¿Quién es mi auxiliar ahora? La ecuación 2. La ecuación 2. Exactamente, la ecuación 2. Elimino el menos punto 19, pongo un 0. Quiero modificar el 10.02. ¿Quién me dice cómo me queda la operación? Quedaría 10.02 menos Paréntesis, paréntesis, menos 0.19 sobre 7.003. Excelente, ajá. Se Cierro cierra por menos 0.2933. Excelente, sí, muchachos, me entendieron muy bien. Así es como modifico el 10.02 y me queda 10.012. ¿Cómo modifico el 70.615? ¿Quién me dice cómo me queda la operación? Yo, maestra. Creo que Adelante. ahora sí me escucha. ¿Eres Ana Paula? Sí, Sí. ya te escucho. Muy bien, Ana Paula, qué bueno, porque ya te había puesto falta. A ver, dime cómo me queda la operación. Es del 70, ¿verdad? 70. Sí. 70.615. Menos paréntesis, Sí, menos 0.19 sí. Sobre. entre menos 0.1. No. Acuérdate que ahora tu auxiliar es la ecuación 2. Vas bien. Menos punto 19 ¿entre quién? 7.0033. Excelente, ajá. Cierras un Por paréntesis. el 7.85. No. Acuérdate que es la ecuación 2. Son los correspondientes. Menos 19. Menos 19.16. Sí, cierto. Por eso les digo, siempre acuérdense quién es su auxiliar. Es la Porque línea. exactamente. Repito la operación para modificar el 70.615. De hecho, lo pueden ir verificando con sus calculadoras, ¿eh? La operación queda así. 70.615 menos, paréntesis, menos punto 19 sobre 7.0033. Cierro un paréntesis y multiplico por menos 19.5616. Y eso les va a dar el 70.0842. Por eso les digo, tengan mucho cuidado al identificar quién es la ecuación auxiliar en cada uno de los pasos. Si quiero eliminar X1, la ecuación auxiliar es 1. Si quiero eliminar X2, la ecuación auxiliar es 2. Si quiero eliminar algún X3, mi ecuación auxiliar será la 3. Para este sistema de 3×3, solo elimino X1 y X2. Por lo tanto, no van a aplicar ahorita ningún X3, pero si tuviéramos un sistema de ecuaciones más grande, sí tendríamos que eliminar X3 o quizás un X4, no lo sé, dependiendo del tamaño del sistema. ¿Se entendió, muchachos? ¿Le entendieron al método del cuadrado? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente. Profesora. Me da Sí, mucho profesora. gusto. Gracias. Con esa modificación en los pasos 1 y 2 del algoritmo, ya el paso número 3 es súper sencillo porque es la sustitución hacia atrás. Ya quedamos que X3 se despeja de la 3, sustituyo X3 en la 2 y encuentro X2, y luego sustituyo X2 y X3 en la ecuación 1 y encuentro X1. Y ya me dan los valores de 7 menos 2.5 y 3. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta o comentario de eliminación de Gauss simple? No, maestra, se entendió muy bien. Ninguna, maestra. De acuerdo, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar al método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan tiene mucho del método de Gauss simple con la diferencia que mete pasos intermedios entre cada una de las eliminaciones. Ahorita vamos a ver de qué se trata. De acuerdo a esta gráfica,
el método de eliminación de Gauss-Jordan busca llegar a la matriz identidad. Tiene que hacer por ahí algunas eliminaciones hacia adelante y hacia atrás para que tanto la triangular superior como la inferior se vuelvan 0 y además la diagonal se vuelva unitaria. Esto es llegar a la matriz identidad, pero al momento de llegar a la matriz identidad en la matriz de coeficientes, vean cómo el vector de términos independientes se modifica n cantidad de veces. Si mi sistema es de 3 por 3, es decir, tengo 3 ecuaciones por 3 variables, pues yo voy a modificar todos los términos del vector independiente 3 veces. Si mi sistema es de 4 por 4, los voy a modificar 4 veces y así sucesivamente. Al momento de llegar a la matriz identidad, vean cómo x1 va a ser igual a c1 modificado n veces, x2 va a ser igual a c2 modificado n veces, y x3 va a ser igual a c3 modificado n veces. O b3 en el caso de nuestros ejercicios, ¿no? En eso consiste Gauss-Jordan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seguir las 3 reglas que ya conocemos, que va a ser identificar ecuación auxiliar. Si quiero eliminar x1, la auxiliar es 1. Si quiero eliminar x2, la auxiliar es 2. Si quiero eliminar x3, mi auxiliar es la ecuación 3. La regla número 2, hay que identificar los coeficientes de pivoteo, eso ya sabemos hacerlo. Y la regla número 3, acuérdense que multiplicando la ecuación auxiliar por el coeficiente de pivoteo, me da una ecuación de pivoteo, que es la que yo voy a restar a la ecuación en donde quiero modificar o eliminar elementos. Y eso lo vamos a hacer con el siguiente algoritmo. Paso número 1, acuérdense, parto de un sistema de ecuaciones representado de este tipo, en este caso es un sistema de 3×3, después hago su representación como una matriz extendida, que es la inclusión de tanto los términos de los coeficientes como los términos independientes. Y después empezamos con el algoritmo. Paso número 1. Antes de empezar con eliminaciones, como lo hacíamos en Gauss simple, vamos a normalizar la ecuación 1. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dividir a toda la ecuación entre A1, 1. ¿Para qué? Para que encuentre ese primer 1 que quiero buscar en la diagonal. ¿De acuerdo? Si yo tengo en mi sistema original, vean aquí, si yo tengo mi sistema original, a esta ecuación, nada más a la ecuación 1 la voy a dividir, toda la ecuación entre A1, 1. Al dividir A1, 1 entre A1, 1, pues me da 1. Al dividir A1, 2 entre A1, 1, me da A1, 2 modificado una vez. A1, 3 entre A1, 1 me dará A1, 3 modificado una vez. Y B1 entre A1, 1 será B1 modificado una vez. Aquí los tengo. ¿De acuerdo? Ahí dice dónde se puede ver cada uno de los elementos entre A1, 1. Sufren su primera modificación. Paso número 2, ya lo conocemos, es el mismo método de Gauss simple. Vamos a eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3. Vean, aquí yo ya tengo tanto el término A21 como A31 iguales a 0. Al eliminar, acuérdense que siempre tengo que modificar los demás términos. Por lo tanto, A22, A23, B2, A32, A33 y B3 sufren su primera modificación. Y aquí están las ecuaciones que yo tengo que aplicar para la modificación. Ahorita las vamos a revisar con otro algoritmo que igual yo me inventé. Ahorita les digo en qué consiste, para que no se tengan que aprender estas ecuaciones. Paso número 3, vamos a normalizar la ecuación 2. Del último sistema que modificamos en el paso número 1, en el paso número 2, perdón, vamos a dividir toda esta ecuación 2 entre A22 modificada una vez. ¿Para qué? Para que busquemos el otro 1 que yo necesito en la diagonal. Ya que dividí todo eso, me queda A23 modificado por segunda ocasión y B2 modificado por segunda ocasión. Y acuérdense que no es más que los términos anteriores, A23 modificado una vez sobre A22 modificado una vez y B2 modificado una vez sobre A22 modificado una vez. Ahí está para que se lo aprendan. Paso número 3. Paso número 4. Voy a eliminar x2, pero ahora de las ecuaciones 1 y 3. Las eliminaciones que yo hacía en Gauss simple siempre eran hacia adelante. En Gauss-Jordan son hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a eliminar, fíjense, x2 de la ecuación que tengo hacia adelante, que es la 3, y la ecuación que tengo hacia atrás, que es la 1. Acuérdense que para eliminar yo tengo que modificar. Vean que tanto de la ecuación 1 y 3, en este paso, yo pongo a todos los términos de x2 iguales a 0. Aquí están. Y todos los demás términos se modifican por segunda ocasión.
Ahorita les digo con qué algoritmo. Aquí están las ecuaciones, no se las aprendan, no me interesa que se las aprendan, prefiero que apliquen el algoritmo. Paso número 5, normalizamos la ecuación 3. Divido toda la ecuación 3 entre A3 modificado 2 veces y obtengo el último 1 que yo necesito de la diagonal. Y por lo tanto, pues al dividir, me queda modificada B3 por última vez para este tipo de sistemas. Si tuviera un sistema más grande, pues entonces me faltarían pasos. Ahora, paso número 6, vamos a eliminar X3 de las ecuaciones 2. Ahí me equivoqué, es 1 y 2, no 1 y 3. Lo voy a corregir, perdón, aquí hay un error, no me había dado cuenta. Paso número 6, vamos a eliminar X3 de las ecuaciones 1 y 2. Al eliminar, vean que yo ya pongo aquí los ceros, B1 modificado 2 veces y B2 modificado 2 veces sufren una modificación más. Y entonces con este paso obtengo ya la matriz identidad y además todas las modificaciones de todos los términos independientes del vector B. Con eso termino mi algoritmo. Son 6 pasos, acuérdense que en Gauss simple eran 3 nada más, 2 de eliminación, 1 de sustitución. Aquí no necesito sustitución, en Gauss-Jordan hago eliminación hacia adelante y hacia atrás, y en cada uno de los pasos meto una normalización. Les pido por favor, muchachos, la verdad es que el algoritmo funciona si primero hacemos las eliminaciones y luego las normalizaciones o viceversa, primero las normalizaciones y luego las eliminaciones, funciona exactamente igual el algoritmo. Pero para calificarles a la hora del examen, les pido por favor que sigan este orden. Normalización, eliminación, normalización, eliminación, normalización, eliminación. Por cada ecuación que yo tenga en mi sistema, voy a hacer eso, normalizar y eliminar, normalizar y eliminar. Si mi sistema es de 3×3, el algoritmo se vuelve de 6 pasos. Si mi sistema es de 4×4, entonces serán 8 pasos. Si mi sistema es de 10×10, mi algoritmo será de 20 pasos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Si yo me aprendí bien el algoritmo del cuadrado que vimos en Gauss simple para la eliminación, lo puedo aplicar aquí, pero consideren una cosa. Acuérdense que entre cada paso de eliminación yo hago una normalización. Entonces, en lugar de hacer un cuadrado, se vuelve un triángulo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del vértice, que el vértice número 3 era el correspondiente en columna del elemento eliminar? Bueno, pues ese correspondiente en columna del elemento eliminar se vuelve un 1. Con la normalización, todos esos vértices 3 del método del cuadrado se vuelven unos. Por eso es que no tiene caso hacer la división, porque pues una división entre uno da el mismo valor. Y por eso el método, en lugar de ser un cuadrado, se vuelve un triángulo. Los elementos a identificar son los mismos, son casi los mismos. El elemento 1, el vértice 1 de mi triángulo, el vértice amarillo, es el elemento a modificar. El 2 es el elemento a eliminar. El que tenía 3 en el cuadrado, acuérdense que es un 1, entonces ese lo elimino. Y entonces ahora el 3 se convierte en el correspondiente en columna al elemento a modificar sobre la ecuación auxiliar. Y la operación me queda mucho más sencilla. La operación me queda vértice 1 menos la multiplicación del vértice 2 por el vértice 3. Si ustedes en su calculadora le quieren poner un paréntesis a la multiplicación, lo pueden hacer. Si no, no es necesario. Acuérdense que tanto la computadora como la calculadora, como todos esos algoritmos que tienen una ALU para hacer el procesamiento matemático, dan una jerarquización a las operaciones y la multiplicación tiene una jerarquía más alta que la resta o la suma. Por lo tanto, si le quieren poner el paréntesis, lo pueden hacer, y si no, de todos modos, les va a dar la misma operación. Porque primero va a ser la multiplicación y luego la resta. Vamos a ver el ejemplo para que vean cómo se aplica el triángulo. Ya ni siquiera voy a hacer lo de las reglas de la identificación de la ecuación auxiliar, el coeficiente de pivoteo y la ecuación de pivoteo y la resta. Ya no lo vamos a hacer, vamos a aplicar directamente nuestro algoritmo del triángulo. Vean, de todos modos aquí les pongo las ecuaciones que se tienen que aplicar, que es exactamente lo mismo del algoritmo que les acabo de mostrar.
Paso número 1, normalizamos la ecuación 1. Bueno, no hay ningún problema. Divido todos los términos de la ecuación número 1 entre 3. Y eso me dan estos valores, menos 0.0333, menos 0.0666 y 2.6166. Paso número 2. Fíjense cómo vamos a eliminar x1 de la ecuación 2 y 3. Aquí está. Voy a eliminar el punto 1 y el punto 3. Les pongo un 0. ¿Cómo modifico el 7? Si yo aplico el triángulo, el cuadrado, muchachos, aquí les voy a repetir lo que les dije de por qué se elimina el vértice 3. En el cuadrado la operación me da 7 menos, paréntesis, paréntesis, punto 1 entre 1, cierro un paréntesis, por menos punto 0333. Como la división me da entre 1, y así va a ser con todas, ya elimino esa división y me queda un triángulo. Entonces la operación me queda así. Vértice 1 es 7, vértice 2, que es el eliminado, punto 1, vértice 3, el correspondiente en columna del que quiero modificar en la auxiliar. Acuérdense, estoy eliminando x1, por lo tanto mi auxiliar es la ecuación 1. El triángulo me queda así, y si quieren hacer la operación, 7 menos punto 1 por menos punto 0333. Hagan la operación y eso les tiene que dar 7.0033. Repito, si le quieren poner el paréntesis a sus calculadoras, se lo pueden poner, y si no, háganlo directo, pruébenlo y van a ver que es así. ¿Les da el 7.033? Sí, profesora. Sí, sí, da. Sí. ¿Cómo modifico ahora el menos punto 3? Todo esto se trata de identificar bien los vértices, muchachos, y no les queda ningún triángulo deforme, ni chueco, ni nada. Menos punto 3 menos punto 1 por menos 0.0666. Eso les debe de dar menos punto 2933. ¿Es correcto? Sí, profesora. Sí, profesor. De acuerdo. Ahora, ¿quién me dice cómo modifico el menos 19.3? ¿Cuál es la operación? 19.03 Menos. menos 0.1 por 2.6166. Excelente. Así queda el triángulo. Ya vieron que es un poco más sencillo la aplicación del algoritmo. Solo deben de tener cuidado con una cosa, muchachos. El triángulo en algún momento lo van a tener que aplicar invertido. Ahorita les digo en qué momento lo vamos a hacer. Ahorita para la eliminación de x1 no, porque pues la eliminación de x1 nos queda hacia adelante. Vamos a modificar ahora, fíjense, eliminé el punto 3, entonces ahora voy a modificar el menos punto 2. ¿Quién me dice cómo modifico el menos punto 2? Es menos menos Ajá. por 0.3 por 7. No, no. Acuérdense de dónde está la ecuación auxiliar. Tengan mucho cuidado con eso. Estamos eliminando x1. Mi ecuación auxiliar es la 1. Otra vez, compañera, dígame cómo le queda la operación. Menos 0.02. No, Menos. no es 0.02. Tengan cuidado con los ceros que le están agregando. Es Bueno, de punto 2, perdón. Ajá, menos punto 2. Menos por 0.3. Creo que por ahí es que como que te escucho un poco cortado, no sé, creo que me faltó ahí una operación. A ver, se las voy a decir. ¿Cómo modifico el menos punto 2? Verifique, por favor, compañero. Menos punto 2 menos punto 3 por menos punto 0.333. Eso les debe de dar menos 0.19. ¿Es correcto? Sí. Sí, profesora. ¿Cómo modifico el 10? Les doy la operación. 10 menos punto 3 por menos punto 0.666. Repito, muchachos, el chiste del triángulo y del cuadrado y de todo es identificar bien los vértices, sepan bien
cuáles son los elementos que quieren modificar, cuál es el elemento que quieren eliminar y cuáles son sus correspondientes en columnas de ambos en la ecuación auxiliar. La ecuación para modificar el 10 es 10 menos 0.3 por menos 0.0666 y eso les debe dar 10.019. Para modificar el 71.4 es lo mismo, 71.4 menos 0.3 por 2.6166. ¿Alguna duda, muchachos, de la eliminación hacia adelante de X1 para Gauss-Jordan mediante el método del triángulo? No, maestra. No, Ahora, yo no le entendía a la profesora, no le entendía el triángulo, no le entendía el cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Los 3 pasos, las reglas que les di. Paso número 1, identificar la auxiliar. Paso número 2, multiplicar la auxiliar por el coeficiente de pivoteo. Paso número 3, restar mi ecuación original menos la ecuación de pivoteo. Y eso lo tendría que hacer cada vez que quiero eliminar. Por eso les digo que es mucho más rápido hacer este tipo de algoritmos, pero si no me entienden, si no les sirve, si les parece más complicado, pues nada más no lo apliquen. Paso número 3, muchachos, vamos a normalizar la ecuación 2. Esto quiere decir que voy a dividir a toda mi ecuación 2 entre A22 modificado una vez. Ya tengo el 1, este segundo 1 de la diagonal. En este paso solo modifico a la ecuación 2, las otras dos me quedan tal cual. Paso número 4. Vamos a eliminar X2 de las ecuaciones 1 y 3. Aquí están las ecuaciones con las que podemos encontrar los elementos modificados, sin embargo, nosotros vamos a aplicar el triángulo. Aquí es donde les digo que se va a hacer un triángulo en espejo. Primero vamos a eliminar X2 de la ecuación 3, muchachos. Pues X2 de la ecuación 3 es el menos 0.19, le pongo un 0. Entonces, ahora, ¿cómo modifico el 10.019? ¿Quién me dice la operación? ¿cuál, perdón? 4, no. No, ¿cuál? 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 10.019. Quiero modificar 10.019. Sería 10.019 menos, Ajá, menos 0.19 muy bien. por menos 0.0418. Excelente, muy bien. Elemento a modificar es 10.019, elemento que elimine es menos 0.19 y el correspondiente en columna del elemento a modificar en la auxiliar es el menos 0.0418. ¿Cómo modifico el 70.615? ¿Quién me dice la operación? 70.615 menos 0.19 Ujú. por menos 2.7931. Excelente, muy bien entendido. Eso fue la eliminación de X2 en la ecuación 3. Ahora vamos a eliminar X2 de la ecuación 1. ¿Quién es X2 de la ecuación 1? El menos 0.0333. Le pongo un 0, ya lo eliminé. ¿Cómo modifico el menos 0.0666? Es lo mismo, les va a quedar un triángulo invertido, solo identifiquen los elementos. ¿Quién es el que voy a modificar? En mi vértice 1 ahora es menos 0.0666. Mi vértice 2 es menos 0.0333 y mi vértice 3 será menos 0.0418, porque es el correspondiente en columna del que quiero modificar sobre la ecuación auxiliar. Entonces la operación me queda menos 0.0666 menos 0.0333 multiplicado por menos 0.0418. ¿Se entiende, muchachos? Sí, maestra. Díganme Sí, la profe. operación para modificar el 2.6166. Sería 2.6166 Ajá, menos ajá, menos 0.0333 muy bien. por menos 2.7931. Excelente, muchachos. Ya lo entendieron y espero que los demás me hayan entendido igual. ¿Alguien tiene alguna duda? Con toda confianza díganme, ¿eh? No pasa nada, lo puedo repetir tantas veces sea necesario. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una. ¿Nada más podría repetir ese último de 2.6166? Sí, claro que sí. Pongamos Gracias. atención. Miren, mi vértice 1, el que quiero modificar, ¿quién es? 2.6166. ¿Cuál fue el que eliminé? Menos 0.0333. Ese es el vértice 2. ¿Cuál es el correspondiente en columna del que modifiqué sobre la ecuación auxiliar? Pues el que modifiqué era este. El correspondiente en columna sobre el auxiliar es este.
menos 2.7931. Acuérdense que estoy eliminando x2, por lo tanto mi ecuación auxiliar es la 2. Entonces, mis vértices quedan así. Vértice 1, 2.6166. Vértice 2, menos 0.0333. Vértice 3, menos 2.7931. Es el mismo triángulo, misma teoría, solo que queda invertido. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya vi, gracias. La ecuación, para modificar 2.6166 me queda 2.6166 menos 0.0333 por menos 2.7931. Y eso les debe de dar el 2.5244. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profesora. ¿Alguien sigue con alguna duda? No, maestra. Muy bien. Eso fue el paso número 4. Acuérdense que los pares eliminamos, los nones normalizamos. Paso número 5, voy a normalizar la ecuación 3. Eso es dividir a toda la ecuación 3 entre 10.011 y eso me da el 1 y el 7. Vean cómo aquí automáticamente ya me dio el resultado de x3. El último paso, paso número 6, que son eliminaciones. Aquí lo puse bien, miren. X3 de la ecuación 1 y 2. Por allá en la teoría del algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan lo puse mal, pero aquí lo puse bien. Voy a eliminar x3 de las ecuaciones 1 y 2. Para eso necesito el paso anterior. Voy a hacer un poquito más pequeñita, espero se vean bien. Para que se vean las dos ecuaciones. Muy bien. Ahora miren, voy a eliminar el x3 de las ecuaciones 1 y 2. Entonces voy a eliminar el menos 0.073 y el menos 0.0418. Los pongo con 0. Aquí están, los dos con 0. ¿Cómo modifico estos términos? Tanto el 2.5244 como el menos 2.7931 se van a eliminar por triángulos invertidos, porque ahora mi ecuación auxiliar es la 3. Vean el triángulo. Vértice 1, primero, para modificar el 2.5244, mi vértice 1 es el 2.52, mi vértice 2 es el menos 0.0673 y mi vértice 3 es el 7. ¿Sale? Entonces mi ecuación me queda 2.5244 menos 0.0673 por 7. Y eso me da 3, o muy aproximado a 3. ¿Cómo modifico el menos 2.7931? ¿Quién me dice? 2.7931 menos 0.4118 por 7. Ajá. Bueno, por ahí se te fueron unas cifras, ¿no? En el menos 2.7931 no me dijiste el menos, luego me dijiste 4118 y es 418, pero la operación está bien. La operación es menos 2.7931 menos 0.0418 por 7. Y eso debe de dar el menos 2.5 o muy aproximado a menos 2.5. Vean cómo el método de Gauss-Jordan automáticamente con la aplicación del método llegamos a los resultados. Ya no tengo que hacer ninguna sustitución. Llego a encontrar una matriz identidad en la matriz de coeficientes y mi vector de términos independientes me da los resultados. X1 es igual a 3, X2 es igual a menos 2.5 y X3 es igual a 7. ¿Alguna duda, muchachos, de estos dos métodos? No, maestra. No, profe. No, profesora. De acuerdo. Ah, ya me pasé de la clase. Ok, muchachos, eso es todo por hoy. Entonces, van a tener tarea. Por favor, esténse pendientes de la asignación de la tarea. Y recuerden, sus prácticas, yo se las voy a enviar el programa. Ustedes nada más tienen que ejecutarlo con el último paso de su formato y mandar